Antes de comenzar con la programación, tenemos que diseñar algún hardware que podamos controlar y que conozcamos toda la información acerca del dispositivo que queremos controlar. Entonces, les había mencionado que la idea para poder hacer el control directo de hardware, vamos a empezar con una tarjeta o con el diseño de una tarjeta para nuestra computadora. Entonces, basados en el diseño de ese hardware, vamos a elaborar lo que sería la programación de una o dos PPI, depende de lo que vamos a hacer. ¿Okay? Para la tarjeta o para el diseño de la tarjeta, bueno, voy a esperar quizá que termine de platicar para que bueno, para el diseño de la tarjeta, aquí nos vamos a basar. Voy a esperar que la niña ok, para el diseño de la tarjeta, lo primero que debemos de identificar, y aquí como estamos en hardware directo, puede ser distinto de una máquina a otra, es el espacio reservado para tarjetas de interfaz. Normalmente les había dicho que dentro de un computador, más que todo en la familia Intel, están separados lo que sería el área de memoria con el área de los I/O. Entonces, dentro del mapa de los I/O existen muchos huecos y aún existen áreas reservadas para lo que sería tarjetas de expansión. Si ustedes destapan una computadora y ven la motherboard, tienen lo que llamaríamos los slots de expansión. En estos slots de expansión o estos slots que nos trae para poder colocar tarjetas de interfaz. Entonces, estas tarjetas, pues, existe una gran variedad. Ustedes pueden comprar cualquiera de ellas o pueden diseñar su propia tarjeta. Entonces, en este caso, vamos a diseñar una tarjeta para poderla montar dentro del slot. Entonces vamos a hablar como los lineamientos para poder hacer eso. Pues una vez la diseñemos y la montemos, pues entonces yo voy a poder controlar el hardware directamente, pues porque como yo lo he diseñado, yo conozco y es lo que pues, cómo funciona y cómo lo he, digamos, configurado. Entonces el primer paso sería examinar o encontrar o buscar qué sería el mapa de I/O de mi computador y determinar dentro del mapa de I/O qué área de memoria es la que queda libre para lo que sería tarjetas de interfaz. En este caso, este ejemplo me voy a basar en un trabajo de grabación que se hizo hace algunos años, que se diseñó una tarjeta. Entonces, en este caso, para este computador en particular, las direcciones para tarjetas de interfaz venían desde la 0300 hasta la 031F. Era un espacio que estaba libre, en el cual se podía colocar cualquier dispositivo que estuviese colocado dentro de lo que sería una tarjeta de expansión. Ahora, estas tarjetas de expansión pueden llevar diferentes dispositivos. Estos dispositivos pueden tener distintos números de registros internos. Lo más importante es conocer el datasheet de los circuitos integrados que tiene mi tarjeta y diseñar lo que sería el mapa de memoria, mi espacio reservado para tarjetas de interfaz, de tal manera que los registros de estos chips controladores de periféricos que tendría mi tarjeta caigan dentro de esas localidades de memoria. No podemos darnos el lujo de caer fuera o meternos en cualquier otra parte del mapa de I/O, porque entonces entraríamos en un conflicto. También lo otro que quizás es importante que tengamos en mente es que en el caso de los I/O solamente estábamos utilizando lo que sería un espacio reservado. En este caso vamos a utilizar 16 líneas. Entonces también, dependiendo del tipo de computadora, así
la cantidad de líneas que utiliza para los I/O o que reserva para los I/O. Entonces aquí ustedes pueden ver un mapa que vendría dado de la 00 hasta la F. Tenemos reservados 65.536 puertos de I/O para esta computadora, en los cuales les pongo ahí en amarillo, ¿verdad? El espacio reservado para tarjetas de interfaz va a partir de la dirección 300 hasta la 3.1F. El otro punto es que, si se dan cuenta, aquí estamos manejando directamente las direcciones y no las estamos manejando de forma segmentada. Solamente necesito 16 bits. Bueno, para el diseño de mi tarjeta, y para ese puesto físico, ¿verdad? En la computadora, ese estándar de cuántas líneas agarrar para la tarjeta tiene definido, los PCI tienen porque hay entradas PCI, digamos, ADP. sí, pero varía de computadora a computadora. Entonces, Por eso es que no quiero, ¿cómo te diría? O sea, quiero particularizarlo, pues. Para este ejemplo en particular, esa es la cantidad de líneas que se manejan. No quiero generalizarlo. Entonces, no, pueden variar, depende de la máquina. No lo quiero así dejar. En realidad, aquí estamos entrando en un área donde ya no del todo es estándar. Incompatible, pero bueno. Si nosotros manejábamos entonces 16 líneas para lo que era nuestros cuerpos, lógicamente que eso lo debemos de respetar en el hardware, el diseño de esto, y ustedes pueden apreciar que si mi tarjeta, vamos a poner una tarjetita sencilla, ¿no?, que lo único que tiene es un PPI, un 8255. Eso es lo que queremos colocarle a mi tarjeta. ¿Para qué? Para poder hacer un control de hardware directamente, ¿verdad? Y para poder manipular algún dispositivo periférico. Después les voy a poner un ejemplo de cómo manejar un teclado de forma matricial, ¿verdad?, a través de una PPI. Vamos a hacer el circuito y vamos a hacer el programa para controlarlo, y ahora les tenemos esta tarjeta, ¿verdad?, que me va a permitir el acceso a 3 puertos, cada uno de 8 bits. En total tendríamos 24 bits para poder manipular hardware. Entonces, aquí tenemos las conexiones para los periféricos, que son lo que serían mis líneas de puertos, y aquí tenemos las conexiones que haríamos con el microprocesador. Entonces, ahora vamos a detallar un poquito más lo que es la interconexión con el microprocesador. Sabíamos que los datos los transferimos a través del bus de datos, pero me van a preguntar, ¿verdad?, que el bus de datos, pues si habíamos dicho que lo comenzábamos a hacer más grande, ¿verdad?, lo hacíamos de 16 para el 886, ¿verdad?, ya para el 386 ya lo hacemos de 32, y así va aumentando por el problema que habíamos mencionado de que se volvía como el cuello de botella, por el hecho de que, ¿cómo decirles?, era el dispositivo lento, ¿verdad?, que hacía que las transferencias de datos se hicieran más lentas. Entonces, tenemos que conectar nuestro bus de datos. Entonces, ¿dónde lo conectamos? Esa sería la primera pregunta. El bus de datos de los chips controladores de periféricos lo vamos a conectar las primeras 8 líneas. Entonces aquí la decodificación se vuelve bastante simple, ¿verdad?, porque vamos a ver como que de alguna forma tengo un dispositivo que lo estoy conectando al microprocesador, que la transferencia de datos aquí tiene que ser en 8 bits, ¿verdad? Ese es como el estándar siempre, porque acuérdense que cuando la memoria tenga buses más anchos, eso no significa que las celdas sean más grandes, lo que significa es que puedo accesar varias celdas simultáneamente.
Entonces, acá en los puertos seguimos manteniendo el estándar de los 8 bits, de tal forma que mi bus de datos aquí tendría 8 líneas, la de la D0 a la D7, y se conectaría a la D0 y a la D7 del microprocesador. Bueno, ya vamos a ver que dentro de los slots de expansión vamos a manejar unas líneas de lectura y de escritura que son particulares de los I/O, o son las líneas que se activan cuando estamos trabajando con las instrucciones in-out. Entonces, a esas líneas vamos a llegar, que son parte de las líneas que tengo que conectar, porque acordémonos de que la conexión ahora que estamos haciendo con el microprocesador, en realidad no lo estamos haciendo tan directo con el microprocesador, sino que lo estamos haciendo más con lo que sería el slot de expansión con el que nos vamos a conectar. O, dicho de otra manera, los slots de expansión son parte de líneas de lo que serían los pines que tiene el microprocesador. Ahí, no todas. Ahí vamos a establecer cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, en el slot de expansión debería de tener yo las de datos que voy a utilizar. Necesitaría tener también las de direcciones. Las de direcciones, pues acá no estamos manejando lo de la memoria, ¿verdad? De querer transferir datos dos datos a la vez. Entonces voy a venir directamente desde la línea A0 del micro, que estaría en el slot de expansión. Me voy a venir a conectar con la A sub 0 de mi PPI y con la A sub 1. La idea de tener estas dos líneas directamente a la PPI era que a través de estas dos líneas, ustedes recordarán que nosotros teníamos acceso a los 4 registros internos que tiene el chip controlador. Entonces, esto también tiene que ver con las posiciones de memoria en las cuales voy a colocar los registros de la PPI que estoy contando en la tarjeta. Bueno, el pin reset, que puede ser conectado al pin reset también de los slots de expansión que provienen del procesador. Las líneas estas que existen dentro de los slots de expansión, que son de escritura y de lectura de I/O, que son de M/I/O, que son activadas y desactivadas con respecto a lo que sería escritura y lectura que se está dando con las instrucciones. Bueno, para separar lo que era la memoria de I/O con la memoria en sí, o los registros de los chips controladores de periféricos con lo que es la memoria, teníamos la línea M/I/O. Esta línea M/I/O iba a llegar a mi decodificador porque iba a deshabilitar, ¿verdad?, todos los I/O cuando la dirección que se estuviese manejando fuera una dirección de memoria. Y la iba a activar cuando estuviésemos manipulando un registro de un chip controlador. ¿Y eso cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabe el micro? Bueno, por medio de los códigos de las instrucciones MOV y las instrucciones INAC. Bueno, como estábamos trabajando en un mapa y ahora hemos ampliado, mejor dicho, en esta computadora se ampliaban y los puertos o los espacios para hacer el mapa de I/O era más grande. Antes habíamos hablado que los primeros computadores traían 1024 nomás y este tiene a 65.500. Bueno, entonces aquí vamos desde la A2 hasta la A15 en el decodificador. El microprocesador tiene más líneas en el bus, pero de todas maneras los puertos que se están manejando o que se manejan para este sistema solamente manejan 16 líneas. Estas son las únicas que tengo que llevar al decodificador. ¿Tenemos que llevarlas todas? Sí, tenemos que llevarlas todas porque solo eso me garantiza que estoy en el área de memoria que tengo que estar, ¿verdad?, y que no va a haber ningún conflicto. Bueno, con esta línea llego a mi decodificador. Tenemos que diseñar este decodificador, el cual va a manejar a través de una salida la que es el negro, la línea necesitaría una barrita habilitar con 0, entonces que me va a habilitar mi DPI.
dentro de la tabla del data sheet de la PPI nosotros vimos qué pasaba si, por ejemplo, esta línea nosotros la dejábamos en alto. Entonces estaba como deshabilitado totalmente el PPI y no hacía nada. No hacía nada. Las líneas que van del mapa del video llega de la 0 a 300 en un caso de la 390 serían las que van en el curso de arte, o también van incluidas en O sea, aquí tenemos un espacio. Yo debo de poner mi tarjeta en ese espacio. Aquí lo puedo poner. Si te das cuenta, lo puedo poner en cualquier lado porque solo voy a ocupar 4 registros. Entonces puedo poner varias PPI, ¿verdad? O tengo espacio ahí a poner la de la 300 a la 303 o de la 304 a la 307 o de la 308. Así, ¿verdad? A la 313. Y así vamos aumentando. En cualquiera de esos lugares puedo colocar mi tarjeta. Lo importante es que quede en esta zona o en la zona reservada para tarjetas de interfaz del computador con el que se esté trabajando. Entonces, para ello es que tengo que diseñar este dispositivo. Este es el que me va a decir, o este es el que me va a posicionar en ese espacio y que me va a controlar de que necesita conflicto. entonces digamos la línea de curso de datos esa es corresponde con el curso de datos del computador. La dirección es igual. La línea que hacía la diferencia es esta. Esta es la diferencia. Y estas no son, porque no son las que llegan a la memoria, sino que son líneas aparte para ello. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá. Ahora, a mi tarjeta yo le pude haber puesto otros chips controladores de periférico, o le pude haber puesto más PPI. Igual que yo lo que quisiese es tener más puertos. Acá pude haber puesto otra PPI. Ser así, entonces en serie 1 serán los mismos controladores de la otra PPI o cambiaría el número de... Yo tendría que hacer otro decodificador que quedaría conectado de la misma forma. Solo que mi decodificador no debería de habilitarme en el mismo lugar que habilita esta, sino que 4 localidades o antes. No, sí, pero lo que me refiero es que quienes controlarían los registros PA, PDF y PC siempre a 0 y a 1. Siempre a 0 y a 1. Lo único que ahora le vamos a asignar ya memorias fijas. ¿De dónde las vamos a sacar? De aquí. Si quieren voy a caminar después regresamos. Vale, bueno, vámonos aquí. Sí. Lo que pasa es que quiero que hagamos ya los programas. Entonces, ya el módulo 2 lo vamos a explicar ya con programas. Entonces, para hacer programas necesito diseñar hardware, porque no puedo hacer programas sin hardware, que lo vamos a hacer basados en el hardware que necesitamos. Bueno, si ustedes destapan su computadora, van a ver que tiene slots de expansión, que son básicamente como estos, ¿verdad? Serían bus, o los slots del bus ISA. Existen de varios tipos. En este caso, pues lo que tenía esta motherboard era un bus slot, ISA. Entonces, yo necesito estudiar cómo es este slot. Pues en este slot tenemos lo que se llaman las B, la B1 hasta la B31 en un lado, y en el otro tenemos de la A1 hasta la A31. Necesito saber qué son esos pines porque en este caso se hizo un impreso, un circuito impreso, para poderlo meterle en el slot. Entonces necesitábamos saber a qué pincitos íbamos a llegar con conexión, porque los íbamos a necesitar, ¿verdad?
ya dentro de la tarjeta, o qué pines necesitaban conectarse. Pues en este caso necesitamos conocer un poco cómo están colocados los pines dentro de los slots de expansión, porque ahí es donde nosotros vamos a llegar a conectar. Pues si nos damos cuenta, tenemos nuestro bus de datos. Quizás aquí están los pines, estos son los pines del lado A y estos son los pines del lado B. Entonces lo tenemos separado, aquí lo tengo separada la tabla, aquí se completa abajo. Pero bueno, empecemos con la parte de arriba. En la parte de arriba, desde la A9 o desde la A3 hasta la A9, manejaríamos el bus de datos, hasta la A2. Ahí tenemos el bit 7, pues vamos desde el bit 0 al bit 7, y estas 8 líneas las tenemos que conectar, aquí a nuestro bus de datos de mi PPI. La PPI también tiene. Entonces, lo que hacíamos era que en la tarjeta impresa montábamos la PPI y de ahí sacábamos en el impreso las 8 líneas que venían a dar a los slots, y ahí tenían que conectarse las líneas de los buses de datos, las 8 líneas de buses de datos, que corresponderían a la A2, serían el 7, ¿verdad? Hasta la A9, que sería el bit 0. Esas líneas tienen que ir conectadas con el PPI. Pero lo hacemos a través del slot de expansión. Bien. Además, la polarización también la podemos sacar de aquí, la ponemos en los slots de expansión. Y ahí la podríamos haber sacado. Tenemos aquí una fuente de más 5 voltios y tenemos el ground, que son la B3 y la B10, que es el ground, para polarizar mi tarjeta, para polarizar mi PPI con la misma fuente de la computadora. Acuérdense que todos los circuitos integrados necesitan, para funcionar, ser alimentados por una fuente. Entonces, de ahí sacamos la fuente. Muchos de los pines que tenemos en los slots de expansión no se conectarían a nada, ¿verdad? Solo vamos a tomar, o solo vamos a llegar a los pines que nos interesan. Bueno, por el otro lado, siempre en el lado A del slot de expansión tenemos nuestro bus de direcciones. Aquí se dan cuenta, la A31 o el pin 31, ¿verdad? Del lado A y el pin 30 corresponderían a las primeras 2 líneas de direcciones. Estas irían a dar directamente a la A0 y a la A1 de mi PPI. O mejor dicho, en la tarjeta que se meta, pues en el impreso, ¿verdad? Debería llevar unas pistas a que se me conectaran estos pines del slot, que se me conectaran directamente a la PPI, que son los que van a establecer el registro con el que yo voy a estar trabajando. Bueno, después teníamos que a partir de la dirección 2 hasta la dirección 15, que corresponderían desde la 16 hasta la 29, todo eso tendría que ir a dar en la misma tarjeta impresa, tendría que ir a dar a mi decodificador. Bueno, además he puesto aquí en amarillo para que puedan verlas con claridad. He puesto lo que serían las IOW y las IOR, ¿verdad? Que corresponderían a lo que le dije, una línea para lectura y otra línea para escritura del IO, que serían distintas, ¿verdad?, a las de lectura y escritura de la misma, que son activadas con las instrucciones. Sí, en el diagrama que escribió sobre el decodificador y la conexión del proceso, siempre las líneas que van al decodificador desde la A2 hasta la 15. Okay, lo que confunde aquí es que a esto le llaman A. Porque en el slot de expansión, aquí tenés el lado A
y que en el lado B así lo nombran. Pero este es el slot de expansión. Aquí en la tabla, si te das cuenta, en la tabla aquí tengo el número del slot de expansión y aquí tengo ya el correspondiente al microprocesador. O al bus del microprocesador. Por eso, o sea, a estos no le hagan caso. A estas le van a hacer caso porque son las que están en los pines del slot. Las que interesan son estas, porque estas son las que corresponden a las dos direcciones. Entonces llevamos estas dos primeras directamente a la PPI y de aquí hasta aquí nos vamos al decodificador. Las demás no se utilizan porque acordate que para este sistema en particular, la 16, la 17, todo eso no tiene nada que ver con los IO. Los IO se colocan sobre los primeros 64K, que serían utilizando solo 16 líneas de divisiones. Entonces, no necesito el microprocesador puede tener las líneas que quiera, pero el IO está limitado a ese valor. Lo que pasa es que en el caso de los chicos controladores de periféricos, este espacio aún es demasiado grande, quizás el 1024 era casi suficiente. No son tanto los registros, muchos chicos controladores de periféricos que se enseñan nunca se alcanzan a utilizar todo. Aún con 1024 creo que está suficiente, pero este sistema lo amplió a 64. Bueno, ok. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En cuáles son los pines que tienen slot, ¿verdad? Y qué pinos del slot tengo que llevar y dónde debo de conectarlo para poder diseñar la tarjeta. Pero lo otro es que para poder diseñar ahora el decodificador que tiene mi tarjeta, entonces es necesario que yo defina las direcciones en las cuales quiero colocar los cuadros. En este caso, pues voy a poner mi PPI a partir de la dirección 300, la primera localidad de memoria. Entonces en la 300, como sabemos de que primero tenemos el puerto A, después tenemos el puerto B, después tenemos el puerto C y después tenemos la palabra de control. Lo único que estoy asignando es mis 4 registros de mi PPI a partir de la dirección 300. El orden en el que van ellos ahí, eso depende ya de la PPI. Yo no puedo cambiarlo, yo no puedo decir que esté en mi computadora. Bueno, ¿qué otra cosa pude haber hecho? Pude haber empezado en la 304, ¿verdad? Y entonces aquí hubiera puesto mi puerto A, ¿verdad? Lógicamente que en la 305 hubiera puesto mi puerto B, en la 306 mi puerto C y en la 307 envía la palabra de control. En cualquier espacio de 4 posiciones, siempre y cuando para este sistema cayera desde la dirección 300 hasta la 0311. ¿Por qué? Porque ahí es el espacio reservado para tarjetas de expansión. ¿Estamos bien? Bueno, ok. Entonces, voy a definir esas direcciones. Acuérdense que estas son direcciones de puertos, que son muy distintas. Va a existir una 300 de memoria, pero esa es otra cosa. Esa es una dirección de un puerto que las vamos a accesar, ¿verdad?, a través de las instrucciones binarias. Bueno, ya una vez establecidas las direcciones, ahora puedo ya diseñar mi decodificador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para diseñar el decodificador? Lo mismo que hicimos para la memoria. Por eso era tan importante entender la decodificación en memoria, porque también los puertos se hacen de la misma forma. Sabemos que tenemos la A0 y la A1, que esas van directamente a mi PPI. O sea, ni llegan al decodificador.
porque son las que cambian de 0,0 para el puerto A, 0,1 para el puerto B, 1,0 para el puerto C y 1,1 para la palabra de control. Ahora, el resto de líneas no va a cambiar. Esa no va a cambiar dentro del PPI. El PPI solo mira la A0 y la A1. Entonces lo que hago es poner aquí la dirección 300. La dirección 300. Ya que las líneas desde la A2 hasta la A15 va a ser la misma. Va a ser la misma. 101, 102. Esas no van a cambiar. Entonces acordémonos qué es lo que hacíamos. Bueno, pongamos aquí la dirección 300. El 0, acuérdense cómo descomponemos del hexadecimal. Acuérdense que estamos en hexadecimal acá, ¿verdad? Entonces, a veces es muy conveniente manejar todo esto en hexadecimal. Entonces tenemos aquí este 0 equivale a 4 bits 0, ¿verdad? Desde la A12 hasta la A15 son 0. Eso me representa este 0. Porque hacemos grupos de 4 bits, ¿verdad? Para poder hacer la conversión desde lo que sería hexadecimal a lo que es el binario. Entonces, aquí agarramos los primeros 4 bits, después agarramos los otros 4 bits de la A11, la A10, la A9 y la A8, y este corresponde al 3. Entonces el 3 ya en binario sería el 00, 1, 1. Y después tenemos este otro 0, ¿verdad? Que es lo que representa es que desde la A7 hasta la A4 todos son ceros. Y las últimas dos líneas, la A2 y la A3, también las tenemos. Entonces, aquí lo que he hecho es, he puesto mi dirección de inicio. Dirección de inicio. Y no acabo de resolver porque cuando estaba PPI al procesador, siempre vamos a jugar a hacer línea 1 para acceder a los registros. Y ahora si como es el procesador siempre sería el mismo para la otra PPI la tendría que poner aquí, por ejemplo, la P4 a la 37. Entonces no se ocuparía más bits o no. No, los mismos. Lo único que, ¿cuál es la primera dirección que tenemos aquí? ¿Cuál es la variante? La variante que el otro decodificador se va a habilitar cuando la A2 tenga 1. Tenga 1, porque aquí tenés el número 4. El 4 es 001. Entonces, esta habilita mi primera PPI. Con 1 acá habilitaría mi segunda PPI. Y así se va a cambiar, se van a cambiar estas líneas para una PPI, porque deben de cambiar, ¿verdad? Porque si le pones lo mismo, entonces sí creas un conflicto en los dos. Y esta pregunta, si me podría recordar, yo me acuerdo de que el PC maneja tiene dos, el pequeño, perdón, el lower y el más significativo y el menos significativo, se puede manejar con una serie o una serie. Es que, ok, eso era para programarle si eran entradas o si eran salidas. No, porque aquí el puerto es un solo puerto, son 8 líneas, 8 bits. O sea, el hecho de que tú lo puedas partir en dos no significa de que aquí tengamos que ponerle dos localidades. Cuando es 00, activa. Ok, Cuando es 01, activa. 00, wow. 01 puerto B. Aquí lo tienes, 00, puerto B, puerto C, palabra de control. Que la palabra de control la que me permite configurar la PPI, las otras son para manejo de datos. En realidad aquí solo tengo una palabra de control de 8 bits, si se han dado cuenta. Solo que esa palabrita de control de 8 bits se descompone en tantas cosas, ¿verdad? Que me permite 3 modos de trabajo, cada modo tiene su propio estilo de configurarse, ¿verdad? Bueno, todo lo demás. ¿Empezamos? Digamos con eso del conflicto de los buses, hago otra tarjeta que también me permite en los usos de 300 pago el programa que las usaba. Entonces, por la compatibilidad, ¿cómo es que hacen? Porque soy el usuario que simplemente me paga esa tarjeta.
el problema es que la cosa está trabajando ¿Por qué poner las Vaya, suponete de que esta es una tarjeta y hago otra tarjeta con otra PPI, igual, la voy a mandar en otro slot, tengo que hacer todo lo que hice con él, solamente que lo que va a cambiar es mi decodificador. Mi decodificador tiene obligación de administrar en estas 4 localidades de memoria. Porque de otra forma, ¿qué pasa? Cuando habilité por la 300, que leo, va a sacar el dato de la primera PPI y va a sacar el dato de la otra PPI. Si en esos bits, aquí tengo nivel alto y aquí tengo nivel bajo, está haciendo un cortocircuito, estoy poniendo 5 voltios al segundo, porque ambas están poniendo sus datos simultáneamente. Esto es lo que pasa aquí. Entonces, por eso es que yo no puedo poner ni tarjetas que, ¿cómo te diría?, que coincidan sus controladores de periféricos internamente en las direcciones, tienen que ir separados. Después le voy a poner un mapa típico ahí de la computadora, no sé qué, lo voy a separar todo. Eso no me gusta ponerlo porque a veces no trabaja. En el último, por ejemplo, 1, aquí es con la palabra control, y ahí tengo el momento de decir si le mando a escribir el modo en el que va a trabajar. Ahí es donde puedo leer todo lo que vimos la por idea medio de ese, yo le digo, ¿qué modo? Modo 0, 1, 0, y el otro, yo decido si traigo el dato, lo que sea, cuando lo puerto. En el 00, 01 y 10. sí, ahí Y pues, eso me lo o pone- pones el dato en el cuerpo o lees el A dato través del de datos. a través del propio dato le llega al mismo. Es como la interfaz del Y en la palabra control yo le mando lo que quiero a través de ese dato. Digamos, en el yo pongo la palabra control como la configuración, le mando y así se los mando al ahorita ya tenemos direcciones, eso es lo interesante. Yo ya tengo direcciones, entonces ya voy a hacer unos ejemplos de programación. Voy a hacer ejemplos de programación. Si quieren, voy a continuar y después regresamos. Ahora regresamos. Ajá. Para eso servía el año, porque pongo primero la dirección condicional 1 y a 000. No, el ANSI no tiene nada que ver aquí. El ANSI, acordate que era de los puertos, que yo lo pongo y lo que significa es que lo retengo ahí. O yo lo meto y lo tengo retenido. Eso era lo que queríamos decir con el echado de salida, de entrada. No, lo de ANSI no tiene nada que ver. Va, entonces, una vez he descompuesto lo que serían mis líneas del bus, pues yo voy a hacer aquí un decodificador lo más sencillo, una NAND, que tiene muchas entradas y en las cuales, si ustedes se dan cuenta, la A9 y la A8 son las que he llevado directamente, todas las demás las estoy negando. No las estoy negando, ¿por qué? Porque la A9 y la A8 tienen un 1. Entonces, la NAND, la única condición en la que me pongo un 0, que es con lo que habilito mi PPI, es cuando se ponen estos bits en esta condición. ¿Por qué? Porque todos se ponen en 1, porque a todos la voy a pasar por inversor, porque todas estas las paso por inversor y estas también son estas por modo. Entonces, al poner esa dirección, en ese momento se me estaría habilitando mi PPI porque me estaría poniendo un 0. Entonces, cuando yo pongo mi dirección, se me habilita mi PPI. Al habilitarse la PPI, acuérdense que ya podemos escribir en ella, podemos leer algo de ella. Mientras no la habilitamos, que sería mantener en 1 acá, cuando se está accesando otro puerto, otro chip controlador de periférico, pues entonces aquí esto estaría en 1. Y entonces ya vimos dentro de la tabla de la PPI que cuando tenemos el CS1,
Entonces todo lo tenemos en alta impedancia. Estamos desconectados. Estamos desconectados. Bueno, este es un decodificador muy sencillo. ¿Qué tendría que hacerse si yo pusiese mi PPI a partir de la 304? Es lo único que tendríamos que cambiar. Lo único que tendríamos que cambiar, ¿verdad?, es la línea, en este caso la que se modifique la A2. La A2 ya no la pasaría por el inversor, sino que la pasaría directamente. Eso sería el caso. Okay. O también, si yo tuviese dos PPI en la misma tarjeta, entonces necesitaría dos decodificadores, o dos NAP, para poder habilitar una PPI y poder habilitar la otra PPI. Una la habilitaría desde la 300 a la 303 y la otra de la 304 a la 300. Bueno, ok, entonces, si se dan cuenta, era lo único que nos estaba quedando acá, ¿verdad? Una parte de lo que sería el hardware, porque habíamos planteado aquí el requisitos. Habíamos planteado aquí en los requisitos, ya vimos cómo conectamos el bus de direcciones, la afiliación del codificador y también esta línea. Entonces ya las debilidades, entonces ya nos conectamos. Ahorita, pues, prácticamente hemos creado un hardware o hemos creado una tarjeta en la que yo tengo 24 líneas para poder manipular lo que sea. Es cierto que en este momento solo tengo la capacidad de poner un lógico 1 o un lógico 0, pero si yo hago un pequeño circuito de amplificación, puedo encender lámparas, ¿verdad? O puedo encender alarmas, o puedo activar chapas de puertas. Bueno, puedo hacer lo que sea con esas salidas de mi puerto, siempre y cuando amplifique un poco tal vez el manejo de corriente. Porque la salida pues les maneja, creo que alrededor de 1 miliamperios, es una corriente muy pequeñita, que solo les puede servir tal vez para manipular la base de un transistor, ¿verdad? Y con el transistor manejar un relé y así pudiera tener una amplificación de corriente. Bueno, ya tengo diseñada mi tarjeta, imaginemos que hicimos el impreso, ¿verdad? Y la metemos en un slot de expansión y le colocamos algún terminal. Esta tarjeta que se hizo ya se hizo, ya los slots vienen de tal manera que hay unas platinitas que se ponen de este lado y que solo se atornillan, ya quedan sujetas mecánicamente para que no se atornen, cosas por el estilo. Y podemos tener un DB aquí. En este caso, si estoy trabajando solo con 24 pines, podría haber puesto un DB25 y en ese DB25 salir con todos los pines de los puertos. Así es que es lo único que voy a manejar, y ahí cada uno de esos pines puedo llevarlo, y puedo manipularlo dentro de mi computador. Entonces, ¿cómo manipulamos ya directamente este hardware? Bueno, para ello utilizábamos las instrucciones IN que habíamos indicado, que trabajan siempre con la L, que depende del tamaño del puerto, ¿verdad? Si es un puerto 60, como era la entrada del puerto del teclado, pues entonces directamente puedo hacer un IN AL, 60H. Pero si en caso pues es un puerto como el 378, que es un puerto paralelo, entonces nosotros necesitamos primero guardarlo en el DX, ¿verdad? Y después utilizar el IN AL, DX para poder manipular eso. Y lo mismo para las de salida. Aquí he puesto de salida el puerto 61, que es el de la bocina. Entonces, si es un puerto que se puede representar en los 8 bits, pues directamente utilizo el output 61H con la L. Si no, pues tenemos que cargar primero en el DX. Por ejemplo, si quiero manipular el puerto 200 con lo tengo que cargar en DX. Aquí, como vamos a utilizar el 300, necesito primero pasarlo a la DX, ¿verdad? No lo puedo hacer directamente porque esta tarjeta la he colocado a partir de la dirección 300. Y después colocamos el output DX,
aéreo, y de esa manera podemos escribir o leer bueno, aquí les pongo, sería la palabra de control, ¿verdad? Que ya le estudiamos un poco, solamente nos ha quedado pendiente el modo 2 para poderlo venir a trabajar. Para que entendamos esto, hagamos ya un pequeño programa de aplicación. Supóngase que diseñé la tarjeta, ¿verdad? La compré, la metí en mi computadora. Entonces ahora voy a hacer un programita, un ensamblador, para poder controlar esa tarjeta. Entonces vamos, el ejercicio dice lo siguiente, vamos a empezar desde el modo 0, hacer un programa que trabaje en el modo 0, que programe el puerto A como salida, y el puerto B como salida, el puerto C también como salida, y coloque en 1 todos los bits. ¿Quiere verlo así? Controlo 24 lámparas, quiero encender esas 24 lámparas, entonces me dice, ok, hace un programa para que se enciendan las 24 lámparas. Entonces, para eso, como son lámparas, voy a programar como salida los puertos y voy a ponerle nivel alto a todos los puertos, a todas quiero que se enciendan. Les digo, ahí lo único que me faltaría es una etapa para amplificar un poquito la corriente, para poder manejar poco, decir cuánto, está trabajando ahora. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hacíamos acá? Bueno, lo primero es pensar en cómo debemos de configurar la palabra de control para que me quede en modo 0 y para que todos los puertos sean considerados como salidas. Para ello me iba a esta tablita, que es la que me dice, como tanto el grupo A como el grupo B van a trabajar en modo 0, entonces sabemos que el D2 debe estar en 0, ¿verdad? Y el D5 y el D6 deben estar en 0. Y ahí ya programé el módulo. Estoy construyendo lo que sería el dato binario que voy a tener en la palabra de control. Entonces aquí sí quizás es más conveniente manejarlo en binario o en hexadecimal. Vale, después, ¿qué tengo que hacer? Pues, acordémonos de que ya cuando estamos en modo 0, los bits, el D0, el D1, el D3 y el D4 son los que definen si son entradas o son salidas. Y acordémonos de que para las salidas poníamos ceros y para las entradas poníamos unos. Entonces, ¿qué necesito ahí? Lo que necesito es poner salida, ¿verdad? 0, 0, 0, 0. Bueno, y la D7, ¿qué era? Bueno, la D7 simplemente para activar lo que es un flag de interrupción, para activar la interrupción, o la INTA. Está, si queremos la activamos, si no queremos no la activamos. Vale, ok. Entonces, de esa forma, vamos a construir lo que sería la palabra de control. Porque acuérdense que lo primero que tengo que hacer para configurar la PPI es manipular la palabra de control. Antes de estar transfiriendo datos de un puerto de otro, bueno, no. Lo primero que tengo que hacer es configurar cómo debe de quedar configurada mi PPI. Mi PPI puede quedar configurada de diferentes formas. Son 3 modos. Y aún dentro de estos modos hay un montón de variantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el modo 0 tenemos las 16 distintas variantes que se podrían presentar. Entonces, lo que yo quiero es que mi PPI quede de esta manera: A como salida, B como salida, y los 2 grupos del puerto C, 4 bits también como salida. Ese es simplemente el programa. Entonces, para ello, ¿verdad? La palabra de control debería de quedar configurada de esta forma. Esto, si lo pasamos a EXA, es 80. Todo con 0. Sí. Si no estamos trabajando con la INT. Entonces, aquí nos vamos ya a nuestro programa.
Entonces, en nuestro programa, y aquí también es importante a veces el orden en que se están diseñando las cosas. Bueno, ya que dije eso, miren, hay un error muy frecuente, lo vi en el examen, lo he visto en consulta del proyecto, y es que cuando están configurando una función, una de las funciones, a veces solo toman en cuenta los registros que les interesa configurar, y los demás no les importa, porque fueron un nombre, no importa lo que se haga con eso. Ese es un error tremendo, porque les pongo un ejemplo sencillo para que vean el problema. En algunas funciones se programa el registro CX. Yo lo que me interesa es el atributo, ¿verdad? Y me interesa el carácter en AL, ¿verdad? Porque eso es lo que quiero poner yo. El otro no me importa, yo no le pongo nada. Es un error que están cometiendo muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la función se ejecuta, ¿verdad? Busca un valor en CX. No le importa que usted no le ha puesto nada. Y si ahí tiene un valor enorme, entonces la A que mandó poner una sola vez se la va a poner en toda la pantalla. Bueno, lo pongo esto como ejemplo porque no solo ese registro es el que les va a resolver de configurar, sino que casi siempre los otros, ¿verdad? O siempre están dejando un registro que no les importa. Ustedes tienen que ver que esta función necesita que estos registros, que son 4 o son 5, lo que sea, estos registros tengan un valor definido. Porque si no se lo defino yo, entonces él va a tomar el que tenía y la función la va a ejecutar en base a ese valor que usted no le ha dicho que lo use. Es un error que se metió mucho en el examen. Espero que no lo cometan en el final. Espero tampoco que lo cometan en el proyecto, porque si no en el proyecto van a comenzar a ver fantasmas, ¿verdad? Como a veces pasa. Uno le cobra vida y le mete un fantasma en la computadora y comienza a hacer esto. Que a veces me funcionaba y a veces no me funcionaba. Bueno, agarró el dato de casualidad, en ese momento aleatoriamente agarró el dato que no te mueve el programa y luego te lo ejecutó perfectamente. Y la otra vez agarró otro dato que ya no era el que necesitabas y entonces ya no te trabajó el mismo programa que primero te funcionó y después no te funciona. Ahí es donde comenzás a dudar, ¿verdad? ¿Por qué me trabajó y ahora ya no me trabaja? Se me metió un fantasma ahí. Yo que no creía en los fantasmas, comienzo a creer, ¿verdad? No tanto programa. Bueno, porque algún vampiro, porque hoy somos vampiros, los de moda, y los hombres lobos. En la época no solo existía Drácula, ahora hay muchos cantidades. Bueno, los zombies también es si lo meten así en las caricaturas de los niños, con las brujas, con las famosas brujas con Harry Potter. Eso sí. Desde joven, en la época de la Santa Inquisición, ya casi lo querían achicharrar. Bueno, ok. Entonces, vámonos al programa. En donde tenemos la palabra de control. La palabra de control, y como aquí, ¿verdad? Teníamos estas, no estamos aquí, sino que estamos, lo voy a poner acá para que vayan viendo el programa. Esta es la 300, la 301, la 12. Entonces, la palabra de control la tengo en la 303, y es la primera que voy a manipular. Voy a manipular porque me interesa configurar esa PCI de acuerdo a los requerimientos. Los requerimientos son que va a encender 24 lámparas y por favor, ¿verdad? Me mandas como salidas todos los puertos, ¿verdad? Y me le pones un nivel alto a todo. Entonces, comenzamos ahí. Como pasa
Como esto no lo puedo representar en un solo byte, entonces tengo que guardarlo primero en el registro de X. Acuérdense de eso. Estas instrucciones son bien, o sea, tienen su propia particularidad de funcionamiento. Después, ¿qué hacemos? Bueno, cargamos, ¿verdad? Cargamos en AL el valor que quiero poner en la palabra de control, haciendo el análisis de que quiero modo 0, ¿verdad? Que quiero todos los puertos como salida, pues entonces llegué a que es el código de 80, o 0 también, no estamos hablando de nada de opción. Entonces lo cargamos en el acumulador y después de eso, ¿verdad? Aquí también el orden es importante, es otra cosa que muchos quizás en otros, no sé cómo programan otra cosa, lo otro que hacen, saben otra cosa que hacen, también no quiero que lo vayan a hacer de nuevo, que es que están en una rutina y de esa rutina ponen un jump y se salen de la rutina y ya jamás regresaron a la rutina, pues, entonces, y después allá brincan a otra rutina. El problema que tienen ahí es que como el stack se va llenando en orden y se va vaciando en orden, ¿verdad? Cuando ustedes regresan de esa rutina, en el stack van a encontrar el retorno de la rutina anterior y no la rutina donde supuestamente iban a retornar. Entonces yo no me puedo salir de la rutina, no me puedo salir de la rutina, puedo brincar dentro de la rutina, sí, pero no me puedo salir de la rutina y no regresar a la rutina para que se termine de ejecutar el retorno de mi rutina. Eso está casi igual como cuando a un instructor se le ocurrió dar las famosas push pop en el laboratorio y hicieron un relajo tremendo. Todos querían usar la mamá, todos querían usar esta. Y para revisarle los exámenes es una cosa que dolía la cabeza, que teníamos que estar viendo el stack como lo iban llenando para ver si realmente lo estaban haciendo bien, ¿verdad? Y siempre lo hicieron mal. Porque la push pop también meten en el stack, ¿verdad? Y ahí es ordenado, ahí no puedo dar el lujo yo de que lo meto, después lo que va acá cuando me da la gana, ya manipulado con otro, ya voy a sacar otra cosa. Tengo que meter y sacar, y tengo que tener cuidado. Lo mismo para la rutina. La rutina no puede brincar y salirse y ya no regresar, o regresar hasta que después brincaron de una rutina y regresaron de otra rutina. Sí, bueno, lo menciono porque son cosas que vi en el examen. Ok, entonces, ¿qué hacemos después? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Con esto lo estamos poniendo con la O de X, AL, lo que estamos haciendo es que el contenido del acumulador, en este caso es 80, lo estamos vaciando en lo que sería mi X, que es el 303, en mi palabra de control. Y ahí ya quedó configurada mi PPI, quedó configurada en modo 0 y todos los cuerpos como saben. O sea que hasta aquí, ¿verdad? Hemos configurado la PPI. Vaya, ahora, ¿qué más me dice? Es un programa bien sencillo. ¿Qué más me dice? Bueno, que queremos ponerle un nivel alto a cada uno de esos pines del cuerpo que sale. Quiero ponerle un nivel alto. Entonces, para ello, pues, para ponerle nivel alto y todo, lo único que hacemos es cargar FF, ¿verdad? Descargamos FF al acumulador. Primero guardamos la dirección 300 de X. Aquí lo que voy a hacer es que no puedo mandar los unos a los tres puertos yo solo, tengo que mandarlos uno a uno. Entonces primero mandémoslo al puerto A. Para ello vamos a cargar en DX la 300, porque en la 300 está mi puerto A, y voy a cargar en el AL el FF para que se pongan todos uno. Y después hacemos el lado de X, AL. Aquí estamos poniendo todos los pines del puerto A en nivel lógico con nivel A. ¿Okay? Tranquilo, bueno, ¿qué hacemos después? Lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora vamos a cargar la dirección 301 que corresponde a mi puerto B
voy a poner en el acumulador el FF y el outlet de X, a L. Y aquí ya el puerto B, también todos los pines se pusieron en él. Y por último, repetitivo, ¿verdad? Cargamos lo que sería la dirección del puerto C, cargamos el FF en AL y lo vaciamos. Y al final, pues pongo la INT20 y retornamos. ¿Tiene una pregunta? Sí, después de hacer el out AL de X, ¿qué queda en AL? En AL siempre queda el mismo valor, a menos que tú le metas una Entonces, se podría considerar la dirección ALF. sí. Aquí se pudo haber hecho hasta incrementar la dirección y hacerlo utilizado. Lo pongo así para que, porque te digo, si me quiero ahorrar algunos pasos, pues a veces me cuesta más verlo. Esto lo pudimos haber hecho más corto, yo lo he hecho más largo para que vean que vamos a ver el copia. Este programa eso, ¿qué garantía tengo de que no funcione? O sea, eso sí, pero yo otro programa así que tenga que y yo cómo sé que funciona. O sea, no voy a enseñar cómo tener yo. Bueno, ok. ¿Cómo sabes si funcionó o no funcionó? Supuestamente había dicho de que del DB25 teníamos los 24 pines. Entonces ahí puedes conectar, ¿verdad?, a cada una de esas líneas y puedes medir con un test si tiene 5 voltios o tiene 0 voltios. ¿El puerto es el? No, el puerto es tu tarjeta. Esta es una tarjeta. No. O sea, no, perdón, o sea, dime. Por eso, dime. O sea, el ejercicio es esto. Tenemos una computadora y entonces hemos diseñado una tarjeta. Esa tarjeta, después de que la hicimos impreso, ¿verdad?, lo interconecté así como lo narrando, y después de eso la metí en el slot y ahí la conecté. Y aquí puse un DB25 donde tengo 24 pines y cada uno de esos pines yo puedo tener acceso, porque puedo conectarle, digamos, si este macho le pongo una hembra, ¿verdad?, y hay línea por línea, la conecto en una breadboard, por ejemplo, puedo no puede encender. O le pones un transistor simple y con eso le pones un LED, una resistencia de 330 y pones un LED. Sí, lo puedes encender. O puedes medir el voltaje, que tiene 5 voltios. O tiene 0 si le mandaste que tiene 0. Entonces sí lo puedes corroborar. En el computativo, el puerto paralelo que venía siempre lo mismo, ¿cuál es el número que quisiera probar? ¿Cuál es el dirección para controlar el puerto paralelo? El puerto paralelo es el 278 o el 378. Pero aquí no estoy hablando del puerto paralelo, es otra cosa. Sino que aquí estoy hablando de una tarjeta de expansión y estoy hablando de los puertos de la tarjeta de expansión. Lo primero que quiero que visualicen es lo siguiente: que para poder controlar directamente en hardware necesito conocer el hardware de mi computadora. Para conocerlo, pues como hay tanta variedad, pues entonces lo único que hemos hecho acá es crear nuestro hardware. Entonces hemos hecho una tarjeta sencilla, esta tarjeta de SPA. Ahí va. Entonces, no sé si lo hubiera traído. Me va a quedar un montón de cajas que tengo en la oficina. Tendría que buscarlo. Pero tenemos ya un diseño de un hardware propio. Entonces yo lo conozco, yo lo diseñé, pues, ¿verdad? Así como si yo no creo en otro, pues, y le preguntan, y bueno, y mira, y a este por qué le ponen 1000 células o lo que sea, ¿verdad?, en el cerebro y el otro le funciona. Yo sé cuántas células tiene. Solo así puedo manipular las cosas. Ese es lo otro que quiero que entiendan. Entonces también entramos en un área donde por ahí le puede dar algún dato que le pueda hacer buenos movimientos, pero que no del todo puede ser mi estándar, ¿verdad? Como es esta dirección 60 para teclado, la dirección 61 para la bocina, no hay garantía. No hay garantía. Las computadoras que ni bocina tienen quizás, ¿cómo le vas a hacer sonar una bocina y no la tiene? Entonces,
hay tanta variedad, no depende de nada. Bueno, ahora sí, preguntas. ¿Puedo regresar a las láminas anteriores? ¿Puedo regresar a las láminas anteriores? Sí, aquí esta es la palabra de control. Esta es la palabra de control. La palabra de control la configuramos con esta tablita. Esta que tenemos aquí. Esta es la que me dice cómo, qué bit voy a poner en 1, qué bit voy a poner en 0, en qué modo voy a trabajar. Entonces, aquí está la información para poder definir ese dato. Por eso en un examen, en una evaluación, una de las cosas más importantes para saber si realmente pueden manejar una PPI es que me saquen pues este código binario. Y ahí, si esto no lo hacen bien, significa que ustedes no saben configurar una PPI. Entonces, aquí es donde definimos todo eso. Hay dos secciones, el grupo A y el grupo B. Con este bit definimos el modo, poniendo un 0 le decimos que es modo 0. Con estos dos bits, este es el grupo B. El grupo A lo definimos con 2 bits porque el grupo A tiene también el modo 2. Y con el D0, D1, D3 y D4 defino si son entradas o si son salidas, ya sea con 0 o con 1. Y el otro bit es solamente para la interrupción si se activa o no se activa. En este caso, pues no, digamos que es no importante para nosotros. Por eso decíamos que podíamos poner código 80 o código 0. ¿Estamos bien? Ok. El FF aquí en el programa lo que significa es que además de configurarlos todos como salidas, dijimos que todos les iba a poner un nivelante. Entonces le estoy poniendo un lógico 1 a cada uno de los pins. Y el FF pues le da 1, 1, 1, 1, ¿verdad? Y todo. Es el código binario que da un nivelante en todos los pins. No. Vale. Supóngase que el enunciado del problema ya no fuera este, sino que le dijera, mire, quiero que las 8 lámparas del puerto A me las encienda, pero las del puerto B me las apague. ¿De cuál es la variante que tendría que haber usted? Bueno, la del puerto A lo sigue dejando con F, no tenemos puerto A aquí, ¿verdad? Lo dejamos con FF. Pero aquí tenemos ya las del puerto B. Aquí deberíamos de ponerle 0, 0 en el código, porque quiero que todas me las apaguen. Entonces, esa sería la variante. Y digamos que en el C, me dijeran, mire, 4 lámparas encendidas, 4 lámparas apagadas. Le ponemos F0, ponemos 0F, dependiendo de cuáles son las que quiero apagadas o las que quiero encendidas. O sea que acá estoy ya poniendo el dato del puerto. Y aquí en este estoy diciendo si es entrada o si es salida. Bueno, estamos. Vámonos entonces a otro programita. Ya tenemos el hardware, ahora ya tenemos establecidas las direcciones de los registros de los FPI. Ya explicamos cómo es que hemos establecido las direcciones. Ya más o menos tienen una idea de las variantes que se podrían presentar para que estudien ya en ejercicios. Sería poner los registros de la PPI en otro lugar, ¿verdad? Hacer otro decodificador, programar de acuerdo a ese diseño de hardware. Entonces yo le puedo dar una tarjetita de hardware. Mire, en base a esta tarjetita de hardware, haga este programa. Entonces usted verá, que el decodificador es este, ¿verdad? Me da la dirección tal. Quiere decir que el puerto A es la dirección tal, el puerto B, ya tiene la dirección del puerto, entonces ya puede hacer su programa. ¿Y eso dónde lo sacó? Lo sacó del decodificador. ¿Y dónde lo vio? Lo vio en el hardware, ¿verdad? Porque le dibujé ahí la tarjetita de hardware. O le puedo mandar a hacer la tarjetita de hardware. Le puedo dar la tarjeta o
le puedo decir, haga usted la tarjetita, ¿verdad? Una tarjetita que tenga 2 PPI, ¿verdad? Y que la primera PPI me la pone en la dirección tal, la dirección tal, la otra me la pone en la dirección tal, la dirección tal. Entonces va usted a enseñarme la PPI con la tarjetita con las 2 PPI, ¿verdad? Y poner las direcciones donde tienen que ir. Esto es más fácil que la decodificación de la memoria. Es más fácil. Es mucho más fácil. Bueno, ¿qué dice este otro programa? Dice lo siguiente: hacer un programa que configure los 3 puertos como entradas y tomen datos de toma. Ok, es bien sencillo, pero es una variante más. Casi es muy parecido a la anterior. Vamos a hacer un programa que configure los 3 puertos. Ahora lo único que los 3 puertos son entradas. Y va a tomar el dato del puerto A y lo va a guardar en la dirección 200. Solo eso va a hacer. Está leyendo el dato del puerto A y lo va a poner en la dirección 200. En modo 0. Quizás no dije el modo porque como lo estamos configurando los 3 puertos como entradas, entonces eso es obvio que uno hace. Sí, porque en el modo 1 y en el modo 2 el puerto C no se puede configurar. Ahí se convierte en palabras de control, ¿verdad? Y solo hay unas líneas que son las únicas que... Ok. Entonces, por lo que me dice, renuncio al problema y verifico que es modo 0. Me dice que tienen que ser entradas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? La palabra de control. ¿Cómo sería la palabra de control? Como voy a manipular tanto los puertos del grupo A como el grupo B, entonces debo de configurar el modo 0. Eso es lo primero, para configurar el modo 0. El grupo B, la de 0, la de 2, perdón, tiene que tener 0. Y el grupo A, la de 5 y la de 6 con 0. Allá tenemos configurado el modo 0. Me dice que todos los puertos son entradas. Bueno, si todos los puertos son entradas, ¿verdad? Yo debo de tener algo así como se ha mostrado aquí en agua. El puerto A son entradas, vienen entrando en todas las líneas. El puerto C también en sus 2 grupos y el 4 bits con entradas, y el puerto B en sus 8 líneas también con entradas. Bueno, entonces, la de 0, la de 1, la de 3 y la de 4, todas van con 1. Acuérdense que aquí, esta es la configuración del puerto A, esta es la configuración del puerto B, y esta, el de 0 y el de 3, es la configuración del puerto C. Entonces, aquí tiene sencillo, todo va a tener. Pues ahí, a partir de ese código, ¿verdad? Sacamos bueno, primero transformémoslo, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos 9 y aquí tenemos, si tenemos 0 aquí tendríamos el A, si tenemos 1 tenemos el B. Si quiere revise, ¿verdad? Es el 12, porque tenemos 8 más 2 me da 10 más 10. Entonces aquí tenemos 9B. 9B es el código en EXA que necesito. Bueno, si aquí lo habíamos puesto. 9B es el código que necesitamos colocarle a la palabra de control para configurar mi PPI como me lo especifica el problema. Eso es lo primero que tenemos que hacer en este programa. Configurar la palabra de control. La palabra de control, ¿dónde la tenemos? Pues en este caso, como configuramos de 100 a 103, está colocada en la PPI de acuerdo al decodificador de hardware que he diseñado. Entonces, si es una dirección más grande de 8 bytes, entonces necesito cargar la primera DNS. Necesito también cargar en el acumulador el dato que va a ser el poder transferir al puerto que estamos escribiendo. Entonces lo que hago es cargo 9D en AL y hacemos esa output. Y aquí estamos configurando la palabra de control.
partir de ese momento, todos los puertos son entradas y estamos trabajando en eso. Bueno, pero después, ¿qué tengo que hacer? Que lo que me dice, bueno, mire, me pide que lo que pongan en el puerto A, lo lean y lo guarde en la dirección 200. Lo salve a la dirección 200. Entonces, para él, lo que tengo que hacer es cargar el de nuevamente. Porque no lo puedo hacer directamente, es más grande. Cargo el de X a 300 y tenemos un king AL de X, porque ahora no vamos a sacar el dato, ahora lo vamos a leer el dato que me ponen en el puerto. Entonces aquí agarro el dato, a 300, estoy leyendo el puerto A. Si me dicen que leyera el puerto B, entonces aquí hubiéramos cargado la 301. O si me dicen que leyera el puerto C, aquí hubiéramos cargado la 303. Pero como es el puerto A, aquí ponemos 300. Entonces, lo que hay, los 8 que hay en el puerto A, se ponen en AL. Eso es lo que hace esta instrucción. Cargar, y ahí en esos pines, pues alguien puede dar cuenta en este podríamos estar poniendo Lo que tiene el puerto, en la mitad de ese puerto como esa. O ya en el puerto está como esta. Porque puede ser como binario. en el puerto está cada ya el puerto es alto. Ahí vos lo que tienes es 0 voltios. Vos le vas a poner a la entrada para definir el estado de la entrada es ponerle 5 voltios o 0 voltios. Lo que vea con 0 voltios es el lógico. Lo que vea con 5 voltios eso va a ser lógico. Y esos niveles de voltaje que le has puesto en esos pines es el gráfico. De tal manera que si vos lo que querés es a través de un pulsador manipular una lámpara, entonces vos ahí en ese pulsador lo debes de configurar para que te tenga lógico 0 o lógico. Dependiendo si lo imprimís o lo liberás. Y dependiendo de eso, te va a hacer lo que tenga que hacer. Después vamos a hacer el ejemplo conectándole cosas a la entrada. Pero ahora pues lo llevo como por pasito. Entonces, leo ese dato y ¿dónde lo tengo? Lo tengo en AL. Lo tengo en AL. Ahora que lo tengo en AL, simplemente, ¿verdad? Vamos a hacer un null porque lo quiero guardar en la dirección 200. Todo esto era yo. Hay una 300, te pude haber dicho guarden en la dirección 300 de la memoria. Pero esa dirección 300 de la memoria no tiene nada que ver con la dirección 300 de mi usuario. Nada que ver. Entonces aquí lo que hacemos es que lo que tengo en el acumulador lo meto en la dirección 200. Ahí terminamos nuestro programa. Eso es lo único que queremos hacer. Bien. ¿Okay? ¿Tenemos alguna pregunta? Me voy a quedar aquí para no tirarles un